Descargo de responsabilidad. Stargate no me pertenece, ni ninguna de las imágenes mostradas. 01 observaba a su primera flota de ataque avanzar hacia el territorio enemigo a velocidad de crucero. Ellos no tenían prisa, porque esto no era un ataque sorpresa. Era una invasión y conquista, no un ataque relámpago. Además, querían que sus enemigos se enteraran de su llegada para obligar a la rata a salir de su cueva y mostrarse. Si no lo hacía, la aplastarían junto con su escondite. El Ser Supremo no estaba contento con esta guerra, que no estaba en sus planes, y estaba dispuesto a eliminar a cualquiera que se interpusiera en su camino para proteger a su enemigo. 01 evaluó su flota de ataque compuesta por 1000 Attack y 3000 Alkesh, observándolos en una representación holográfica frente a él. 01 se encontraba en el puente de su nave, un espacio radicalmente distinto a los de los demás replicadores humanos. Solo había espacio para él, ya que, como Ser Supremo, no contemplaba la posibilidad de necesitar ayuda para controlar su nave. Además, como entidad superior, jamás permitiría que criaturas inferiores pisaran su puesto de mando. Por esta razón, su puente era una sala de apenas 3 metros de diámetro. 01 estaba sentado en el centro, sobre un sillón biomecánico. A su alrededor, las consolas de control principales, de apariencia igualmente biomecánica, se integraban con la nave biotecnológica, optimizando su eficiencia al fusionarse con él en cuerpo y mente. 01 frunció el ceño. Esta flota era demasiado pequeña para una invasión total, pero su enemigo, Anubis, había empleado tácticas de guerrilla contra el imperio del Ser Supremo. Como resultado, el 75% de sus naves estaban destinadas a vigilar la frontera para detener eficazmente los ataques cobardes de Anubis, quien ignoraba por completo sus propias tradiciones y sembraba el caos en el orden establecido por su propia raza. 01 era consciente de que la mejor estrategia para enfrentar a Anubis era imitar sus tácticas de guerra: robar, saquear y desplegar pequeñas fuerzas, además de destruir recursos estratégicos. Sin embargo, no podía hacerlo, porque el Ser Supremo necesitaba el apoyo de los señores del sistema. Al ganar la guerra contra Anubis, él debía asegurarse de que estos no dudaran en someterse a él. Si el Ser Supremo adoptaba los métodos de Anubis, algunos Goa'ulds, por pura obstinación, se negarían a reconocerlo como su líder supremo, igual que ahora rechazaban a Anubis. Los Goa'ulds eran obstinados y solo aceptaban cambios que siguieran su código de guerra. Para que un Goa'uld reclamara el título de Señor Supremo utilizando las tácticas de Anubis, debía eliminar al menos a la mitad de los actuales señores del sistema y gobernar sobre las cenizas de vastos territorios. Pero esa era una victoria que el Ser Supremo no aceptaría. Y 01, que también era un Ser Supremo, tampoco. Anubis y sus ejércitos de pulgas no tenían todas las ventajas en esta guerra. Si bien sus tácticas de robo, guerrilla y ataques relámpago eran efectivas, también presentaban debilidades. Una de ellas era que, si su base era descubierta, no podría defenderla con tácticas de guerrilla. El Ser Supremo no había localizado aún la base de Anubis, pero sospechaba que algunos Goa'ulds lo apoyaban. Sin embargo, no había muchos con quienes Anubis pudiera negociar. Los más antiguos, como Cronos y el Señor Yehu, ni siquiera se dignaban a dirigirle la palabra. Para ellos, Anubis era una abominación cobarde e indeseable, la ruina definitiva de la especie Goa'uld. 01 creía que, si golpeaban a uno de los aliados de Anubis y este no aparecía para defenderlo, el resto de los señores del sistema que tenían tratos con él se lo pensarían 2 veces antes de seguir colaborando. Por otro lado, si Anubis decidía intervenir, se vería obligado a reagrupar su flota para resistir el ataque, lo que liberaría a la flota de 01 de las labores de defensa y permitiría intensificar la ofensiva y... Los pensamientos de 01 fueron interrumpidos por un mensaje a través de la red psíquica encriptada. Provenía de 03 y tenía un código de emergencia. Al abrirlo, 01 leyó un informe sobre un ataque de una pequeña flota Goa'uld compuesta por 300 Attack y 600 Alkesh contra Torana. Aunque la concentración de fuerzas era considerable, lo realmente importante del informe era la mención de que Anubis había creado nuevos soldados. 01 sonrió. Esto realmente enfurecería a los señores del sistema, ya que complicaría aún más la situación con los guerreros Jaffa, quienes interpretarían esta acción como un intento de reemplazarlos. En la situación actual, donde ya dudaban de sus dioses, esto podría provocar deserciones masivas. 01 estaba a punto de abrir una comunicación cuando otra llamada llegó. Él la atendió, y un holograma de 00, sentada en el trono de su propio puente, apareció en el lugar de la flota.
El arma desarrollada por los Asgard para combatir a estos llamados guerreros Q no es adecuada para nuestras tropas, dijo 00, enviando el diseño de un rifle de plasma modificado para disparar plasma ácido. 01 sonrió. Esto definitivamente era apropiado para sus guerreros Jaffa, por lo que asintió en señal de acuerdo. 03 pudo transportarse a través de un escudo utilizando el hiperespacio y la tecnología Alteran desarrollada en Atlantis, comentó 00. Esta información formaba parte del informe de 03. 01 hizo una mueca. Su hermano replicador le causaba cierto escalofrío. ¿Crees que 03 tenga intención de ascender?, preguntó 01 con incomodidad y confusión. 01 no entendía la decisión de 03. Al igual que él, 03 era la expresión máxima de la vida, el modelo supremo. No tenía sentido que deseara ascender, un destino que, en opinión de 01, estaba reservado para los inútiles. Aquellos que habían perdido la capacidad de adaptarse al mundo, los cobardes que se habían rendido. Para 01, ascender y morir eran prácticamente lo mismo. Una indignidad. A pesar de ello, 03 mostraba todas las señales de alguien que se acercaba a la ascensión, dejando atrás el mundo material y expandiendo su conciencia más allá de los límites físicos. Solo así se explicaba que, sin su bionave, pudiera usar el hiperespacio con tanta precisión. No puedo comprenderlo. Ni siquiera puedo razonarlo, admitió 01. También escapa a mi capacidad de entendimiento. Es desconcertante, dijo 00. 01 entendió que ella buscaba respuestas, no debatir el tema. Pero ambos estaban igual de perdidos. Lo mejor era ignorar a su hermano loco por el momento y concentrarse en la guerra. Anubis ha usado a los replicadores para interferir las comunicaciones Asgard. Es posible que intente hacer lo mismo con nosotros, dijo 01. Entonces lo ignoraremos, respondió 00 con una sonrisa. Sus comunicaciones tenían un respaldo psíquico, lo que hacía imposible que Anubis las interfiriera, a menos que usara sus propias habilidades psíquicas para hacerlo. Y en ese caso, tendrían un blanco al que atacar. 01 sonrió, pero en ese instante, una tormenta de interferencia envolvió su flota en el hiperespacio. Las medidas de seguridad automáticas reaccionaron de inmediato, sacando a toda la flota antes de que se encontraran con el desastre. Las bionaves de 01 y 00, Supremo y Amaterasu, que lideraban la flota de ataque, combinaron sus sensores para explorar la zona en el menor tiempo posible. La flota se encontraba en la frontera del territorio enemigo, dentro de un sistema planetario que, en teoría, no tenía importancia estratégica. Sin embargo, en el quinto planeta había una interrupción subespacial que creaba una barrera hiperespacial de varios años luz. Y en su órbita, más de 3000 naves ATAC ya habían desplegado sus bombarderos y planeadores de la muerte, acercándose a su posición. Estoy pidiendo refuerzos. Si la flota principal de Anubis está aquí, nuestro territorio no sufrirá ataques furtivos, dijo 00. La flota avanzó para enfrentarse al enemigo. Sus refuerzos no tardarían más de unos minutos en llegar, y las bionaves podían sostener la primera línea hasta su arribo. La decisión de avanzar la flota fue de 00, la comandante. 01, por su parte, estaba a cargo de las tropas terrestres, por lo que ya evaluaba el planeta que albergaba el generador de la interrupción hiperespacial, una tecnología que solo podía haber sido obra de Anubis. 01 transmitió las posiciones seleccionadas para el desembarco en el planeta enemigo. Sus comandantes Jaffa comenzaron a prepararse para el despliegue, equipándose con las armas que habían sido impresas apenas unos minutos atrás y... La flota enemiga entró al hiperespacio y acortó la distancia, emergiendo justo fuera del rango de disparo de su flota, activando escudos y dando inicio a la batalla. Interesante tecnología. Parece no afectar a sus propias naves o poseen algún tipo de escudo hiperespacial. He detectado una energía emitida por sus motores hiperespaciales que no coincide con sus firmas originales, informó 00, mientras la flota entraba en combate con las bionaves al frente, desplegando sus escudos al máximo. Quizás debamos usar el artefacto Alteran para hacer algo similar, dijo 01. Esto los ponía en desventaja. Esta desventaja no es intolerable. Sin embargo, la tecnología de interferencia hiperespacial Alteran nos pondría en una situación crítica si los replicadores lograran apoderarse de ella, si perdiéramos el control de su programa o si Anubis consiguiera hacer lo mismo, replicó 00. ¿No crees que Anubis ya está rompiendo esa regla?, preguntó 01. La respuesta llegó acompañada de un informe técnico.
Los datos recopilados por 00 indicaban que el artefacto creado por Anubis no estaba en el planeta por mera casualidad. Más bien, se trataba de una tecnología difícil de manejar, y la ventaja hiperespacial de su flota también parecía depender de este artefacto. Esto significaba que, al alejarse, las naves de Anubis perdían la capacidad de iniciar un nuevo salto hiperespacial. Era una defensa estratégica. Entendido. Entonces, avancemos, acordó 01. Él y 00 mantuvieron la vanguardia, mientras la flota continuaba su formación de avance. La flota enemiga, con su número superior, intentó rodearlos, pero al dispersarse perdieron la capacidad de concentrar su fuego, desperdiciando valiosos minutos de despliegue. Ese era un error táctico que 01 jamás cometería. Pero el enemigo, al ver que la vanguardia era una fortaleza inexpugnable gracias a las dos bionaves, intentó hacerlos romper la formación atacándolos desde múltiples ángulos. No calcularon que su fuego no sería suficiente para sobrecargar los escudos antes de que los refuerzos llegaran. Las limitaciones de los seres inferiores afectaban su capacidad táctica. Incluso después de varios intentos fallidos por romper la vanguardia, no eran capaces de reconocer la inutilidad de su ataque. Sus refuerzos llegarían antes de que pudieran causar cualquier daño significativo. De repente, 01 recibió una comunicación del enemigo. La aceptó junto con 00. Un holograma apareció ante ellos. Una mujer pelirroja, de cuerpo imponente, vestida con un traje negro ajustado, sentada en un trono Goa'uld. Era la reina Goa'uld, Morrigan, quien evidentemente se había aliado con Anubis. ¿Qué significa esta intrusión en mi territorio? ¿Acaso Kor pretende atacar a sus propios aliados? Reprendió Morrigan. Reina Morrigan, ¿quieres decir que usaste magia para crear la flota que nos está atacando, cuando antes no tenías ni 100 naves a tu disposición? Preguntó 01 con curiosidad. Mis naves y ejércitos no son tu asunto. Kor aún no es el Señor Supremo. Exijo que abandonen mi territorio, demandó Morrigan con indignación. Reina Morrigan, ¿estás exigiendo una explicación de mí? Preguntó 01. Los ojos de Morrigan brillaron con furia. 01 sonrió con desprecio. Parásito patético. El Ser Supremo no necesita la aprobación de los señores del sistema para atacarte. Si él sospecha que lo has traicionado, tu deber es postrarte en el suelo y rogar su perdón por atreverte a parecer sospechosa, reprendió 01. Aunque debo admitir que me intriga saber qué razonamiento te llevó a pensar que podías exigir explicaciones de tus dioses. Es curioso, yo me hago la misma pregunta, dijo 00. 01 notó que ella no lo decía en tono burlón. Realmente se preguntaba lo mismo. 00, llevas más tiempo que yo junto a estas pequeñas criaturas. ¿Aún no tienes la respuesta? Preguntó 01. Aunque sentía cierta incomodidad al hablar con 00, le preocupaba aún más que, después de años conviviendo con estas criaturas, ella todavía no tuviera una explicación. 00 sonrió como si recordara algo divertido. Obtuve una mentira. Una percepción distorsionada de la realidad. Una mentira autoconsciente que altera la realidad a través de la percepción, dijo, sin perder la sonrisa. 01 sintió una extraña intriga. ¿Cómo podía una mentira ser percibida como realidad por estos seres y, aún así, no ser cuestionada por nadie? ¿Cuál es esa mentira? Preguntó 01. Estos seres creen que son iguales a nosotros. Por eso este parásito exige respuestas, explicó 00. Superficialmente, parece un teatro, una estrategia para ganar autoridad o reafirmar su dignidad. A sus propios ojos, incluso, puede verse como una actuación. Pero si observas con atención, en el fondo, esta pequeña criatura realmente cree que es nuestra igual y incluso que es superior a nosotros. Es una mentira que perciben como una verdad. 01 estaba realmente conmocionado. Los seres de este mundo eran increíblemente arrogantes. ¿No es eso preocupante? ¿Por qué sonríes entonces? Preguntó 01, intentando entender por qué 00 no parecía afectada por algo tan grave. 00 se rió con despreocupación. Es inmensamente divertido ver cómo estos seres y sus pequeñas mentes se retuercen, haciendo malabares para equiparar su percepción torcida con la realidad física y la distancia que los separa de nosotros. Sus emociones se alborotan hasta el borde del descontrol y la furia. Quizás, algún día, me aburra de esto y decida investigar en serio.
Pero cada uno de estos seres tiene su propia visión distorsionada de la realidad, y eso hace que el entretenimiento que me proporcionan supere mi curiosidad y mis ganas de encontrar una respuesta que solucione el problema, explicó 00. 01 parpadeó con genuina perplejidad y luego miró a la reina Morrigan, cuyo rostro comenzaba a tornarse púrpura de ira al presenciar la conversación. No sabía que estos seres podían llegar a ser tan fascinantes, dijo 01, observando a Morrigan con interés. Dime, pequeña criatura, ¿realmente crees que eres digna de exigirnos una explicación? Preguntó con sincera curiosidad. La reina Morrigan cortó la comunicación. Su nave insignia, 10 veces más grande que los Atagwaul, avanzó desde la retaguardia e inició un intento fútil de disparar contra los escudos de la nave Supremo. Los escudos del Supremo no eran de energía, sino que funcionaban mediante una distorsión espacial, imposibles de atravesar con armas de energía o plasma a menos que generaran una distorsión lo suficientemente potente para replegarlos. Aún así, la reina Morrigan insistió en seguir disparando. 01 miró a 00, quien sonrió. En su mano se materializó una copa de vino, que levantó en dirección a 01. La vida es un gran espectáculo, y todos danzan para nosotros, dijo 00. ¿No es eso más interesante que cualquier otra cosa? Y con esa última afirmación, cortó la comunicación. 01 se quedó pensativo mientras la flota de Morrigan, después de varios minutos, finalmente comprendía que la flota enemiga llegaría al planeta mucho antes de que lograran bajar sus escudos. Pero ya era tarde. 1000 naves Attack y 2000 Alkesh emergieron del hiperespacio, en la misma ubicación donde minutos antes la flota principal había sido forzada a salir. Las naves recién llegadas activaron sus escudos y avanzaron a máxima velocidad, fijando blancos en las unidades dispersas de la flota enemiga. Al ver los refuerzos, la reina Morrigan ordenó a su flota entrar en formación, lo que hizo que sus naves dejaran de disparar, perdiendo así toda la ventaja obtenida con su estrategia inicial. 00 ordenó a su flota reducir la velocidad subespacial para que la flota de apoyo pudiera alcanzarlos. Una vez reunidos, retomaron su formación defensiva, avanzando como un tanque acorazado hacia el planeta. La estrategia que Morrigan empleó para contrarrestar este movimiento fue la que debió haber utilizado desde el principio: dividir su flota en grupos organizados de ataque y concentrar el fuego en una sola nave a la vez. La flota de ataque había sido obligada a salir del hiperespacio en el borde del sistema, por lo que debía viajar a velocidad subespacial, tardando varias horas en llegar al planeta donde se encontraba el artefacto interruptor del hiperespacio. Esto significaba que, si Morrigan concentraba el fuego en unas pocas naves en lugar de intentar bajar los escudos de todas al mismo tiempo, para cuando llegaran al planeta, la flota enemiga seguiría en pie. Sin embargo, sus números se habrían reducido en al menos 300 o 350 naves, dependiendo de qué tan rápido pudiera coordinar sus ataques. Esta estrategia no le daría una victoria inmediata, pero sería una gran contribución que pondría los números y la moral de su lado. Ningún comandante toleraría tales pérdidas solo por alcanzar un objetivo primario en una guerra que apenas comenzaba. En teoría, la estrategia de Morrigan era acertada, pero los grupos de ataque de Morrigan, compuestos por 30 Attack cada uno, tomaron posiciones alrededor de la flota y fijaron sus blancos. Sin embargo, antes de que pudieran abrir fuego, la flota imperial disparó primero, concentrando su ataque a gran distancia. La formación de ataque tenía una estructura de esfera aplastada, con los Attack en el centro. Esto significaba que, aunque las naves en la barrera exterior concentraran su fuego, nunca sería tan efectivo como el de un grupo de 100 Attack atacando simultáneamente. En la práctica, la batalla se reducía a un enfrentamiento de 10 contra 100, debido a la separación de cada nave en la formación que 00 había ordenado mantener hasta llegar al planeta. La orden original era no abrir fuego y redirigir toda la energía a los escudos. Sin embargo, ahora, a pesar de que la formación se mantenía, 00 había dado la orden de atacar a las naves enemigas que intentaban concentrar su fuego. Si se hacían cuentas, un enfrentamiento de 10 contra 100 sería un desastre. Pero eso solo aplicaba si las naves fueran iguales, y, por supuesto, no lo eran. Aunque la tecnología, el diseño y el tamaño eran los mismos, los sistemas de armas eran completamente diferentes. Esto se hizo evidente cuando las Attack aliadas dispararon primero, concentrando sus ataques en una única ataque enemiga y en el mismo punto de impacto, sobrecargando rápidamente sus escudos.
Los atacados también desplegaron planeadores de la muerte, lo que provocó que el enemigo hiciera lo mismo. Sin embargo, los planeadores aliados, apenas salieron de sus bahías de carga, lanzaron misiles de la cuadrilla contra las ataque enemigas, mientras sus repetidores de plasma abrían fuego con precisión letal contra los planeadores enemigos. Una vez más, la diferencia en los sistemas de armas marcó una ventaja abrumadora. Los sistemas de combate de los enemigos eran anticuados, producto de la obstinación de los Goa'uld en hacer creer a sus Jalfa que la tecnología era magia. Este era un punto débil que sus adversarios no podrían superar y, en última instancia, la causa de su derrota en esta batalla, pensó 01 al ver cómo la flota enemiga perdía naves rápidamente. Los misiles de los planeadores debilitaban los escudos, y en combinación con el fuego preciso de las ataque aliadas, la situación se había convertido en un desastre para la flota enemiga. Parece que ni siquiera tendremos que llegar al planeta para ganar esta batalla, pensó 01. ¿Refuerzos?, murmuró 01, al detectar una flota enemiga de 500 naves aproximándose. Sin embargo, con la superioridad demostrada, esta nueva amenaza no significaba nada. Podían duplicarlos en número, pero no era suficiente. Aún así, tras perder apenas 5 naves, la flota enemiga se retiró, reagrupándose a unos miles de kilómetros y avanzando junto a ellos a máxima velocidad hacia el planeta. Parece que han recibido órdenes de quien se acerca. Es posible que sea el mismo Anubis, dijo 00, estableciendo comunicación. Puedes usar mi nave para enfrentarlo y ofrecerlo al Ser Supremo. Tras su captura, esta guerra terminará, respondió 01. 00 asintió y cortó la comunicación. La nueva flota enemiga llegó a los límites del sistema en cuestión de minutos y comenzó a perseguir tanto a la flota de ataque como a la flota enemiga. Sin embargo, como todas las naves avanzaban a máxima velocidad sublumínica hacia el planeta, la distancia entre ellas se mantuvo. Durante varias horas, no hubo enfrentamientos, lo que significaba que la batalla se definiría en la superficie, una vez que ambas flotas se reunieran. Al llegar al planeta, 01 desplegó la flota de desembarco, organizando un bombardeo orbital para destruir las defensas en la zona seleccionada. El enemigo había instalado una defensa formidable con cañones de plasma en un área del tamaño de una ciudad grande, donde se encontraba la base que albergaba el artefacto interruptor del hiperespacio. Necesitarían la flota entera para eliminar con seguridad las defensas aéreas en la zona. Sin embargo, con una flota enemiga aún activa, 00 estaba ocupada, por lo que 01 solo podía contar con la flota de desembarco, compuesta por 300 ATAC y el apoyo de 600 bombarderos Alkesh. El plan era claro. Los Alkesh barrerían una zona de desembarco a 50 kilómetros de la base enemiga, donde aterrizarían. Desde ahí, con artillería y tropas de infantería, avanzarían hacia la base mientras la flota principal entretenía a la flota enemiga, evitando un bombardeo orbital en su contra. Shackle, el primer comandante y líder de los ejércitos Jalfa del Ser Supremo, informó que sus guerreros estaban listos para enfrentarse a los nuevos soldados enemigos y demostrar que no había guerreros superiores a los Jalfa. Lucharían en honor a su pacto y a su dios. Para esta operación, el Ser Supremo había enviado 1.000.000 de Jalfa. 01 estaba seguro de que arrasarían con cualquier fuerza enemiga. Sin embargo, tras analizar los datos sobre los nuevos guerreros del enemigo, sintió curiosidad por ver qué sucedería. Por ello, envió un mensaje indicando que observaría el desarrollo de la batalla. Cuando el bombardeo sobre la zona de desembarco terminó, varios Alkesh aterrizaron y los Jalfa de bordo comenzaron a instalar plataformas de anillos de transporte. El enemigo había desplegado señales de interferencia para evitar el uso de la tecnología de teletransportación Asgard. Sin embargo, la tecnología de transporte Goa'uld era más resistente a las interferencias. Con algunas modificaciones, la única forma de bloquear el traslado de tropas era interponerse físicamente entre el ATAC y la plataforma de anillos. En cuestión de minutos, decenas de miles de Jalfa comenzaron a ser transportados a la superficie para establecer una base de operaciones. Mientras tanto, la flota mantenía la defensa orbital. La batalla en tierra estaba a punto de comenzar. Por mucho que forzaron sus motores, la flota enemiga de apoyo no llegó hasta después de que la base de desembarco estuviera establecida. Aun cuando arribaron, la batalla espacial en la órbita del planeta no comenzó de inmediato, ya que la flota entrante inició una transferencia masiva de tropas utilizando los anillos de transporte. 01 recibió una comunicación de Shackle.
Decenas de miles de guerreros Q habían sido desplegados y avanzaban hacia la base aliada. Al confirmar el movimiento, 01 también observó que la flota enemiga entraba en formación, presionando a su propia flota para impedir un bombardeo orbital contra el ejército que avanzaba en tierra. En la atmósfera del planeta, los planeadores de la muerte y los bombarderos Alkesh ya habían iniciado una feroz batalla aérea. 01 ordenó a sus fuerzas de defensa priorizar la supervivencia, pues esta batalla no estaba diseñada para naves. Sería decidida en tierra. Los Jalfa debían demostrar su superioridad sobre los guerreros Q, por lo que 01 instruyó a Shakl avanzar a pesar de que sus fuerzas desplegadas eran superadas en número. De repente, 01 parpadeó, sorprendido al ver cómo la nave insignia de la segunda flota enemiga disparaba un haz de partículas contra la nave de 00. La nave aliada resistió el impacto, pero comenzó a maniobrar para evitar más ataques. No había forma de soportar repetidos impactos de semejante potencia. La nave de 00 se asemejaba a un dragón con sus alas extendidas, pero estas no eran solo decorativas. Se abrieron para revelar troneras de cañones de plasma y cañones de partículas, los cuales desataron una tormenta de fuego contra su atacante. La nueva nave insignia enemiga debía ser la del llamado Anubis. Sin embargo, 01 no sentía una presencia psíquica lo suficientemente fuerte como para considerarla la de un ser de su calibre. El Ser Supremo les había dicho que Anubis no debía ser más débil que él, lo que significaba que probablemente no estaba a bordo de esa nave. Pero si ese era el caso, ¿por qué confiaría en otro el control de su máxima tecnología? Esta nave, capaz de igualar a una avionave en combate, parecía estar diseñada más para la defensa que para el ataque, asemejándose más a un acorazado que a un crucero de guerra. La estructura de la nave enemiga era similar a un platillo volador, con una pirámide en su centro apenas perceptible. 01 se encogió de hombros. Enfrentar a ese enemigo era tarea de 00. Su deber estaba en tierra. Sin más, desapareció del trono de su nave y se preparó para liderar a sus tropas en el campo de batalla. Creando una gran interferencia psíquica y física, 01 se teletransportó a 1 kilómetro sobre el frente de batalla. Como un meteorito, 01 descendió a toda velocidad y se estrelló en medio de las tropas enemigas. El impacto fue devastador. Los guerreros Q cercanos salieron despedidos en todas direcciones solo por la fuerza del golpe. ¡Vengan!, rugió 01, emergiendo del cráter que había formado con su caída y lanzándose contra el enemigo, abriendo un camino hacia la ciudad con una brutalidad imparable. A pocos kilómetros, los Jalfa chocaron frontalmente con el ejército de guerreros Q. Estos activaron sus escudos de energía, lo que hacía que los rifles de plasma fueran casi inútiles. En respuesta, los Jalfa optaron por métodos más directos. En lugar de disparar, preferían romperles el cuello a sus enemigos con la fuerza bruta. Shakl observó el descenso del enviado de su dios como si fuera una estrella cayendo del cielo. Entre el fuego cruzado y las naves en combate aéreo, vio cómo 01 impactaba contra el suelo con una fuerza comparable a un bombardeo orbital. La onda expansiva hizo que cientos de enemigos salieran volando por los aires, justo antes de que el ejército Jalfa chocara con el enemigo. Este caos desorganizó a los guerreros Q y les arrebató la ventaja de su superioridad numérica. Incluso a 2 kilómetros de distancia, Shakl podía ver cómo los guerreros Q salían despedidos varios cientos de metros por los impactos de los golpes del enviado. Sin dudar, Shakl se lanzó al combate y se estrelló contra un guerrero Q, ambos envueltos en sus armaduras de combate. Sus escudos de energía colisionaron y se anularon mutuamente. Shakl gruñó y atacó con fuerza. Su rifle de plasma fue desviado, pero él reaccionó al instante, generando una descarga eléctrica para inutilizar las armas del enemigo, desactivando los disparadores de plasma en sus muñecas. Esta batalla ya no era de armas, sino de pura fuerza. Shakl debía aceptar que la fuerza de su enemigo era similar a la suya. Sus sistemas de combate le indicaban que la diferencia de poder era insignificante, por lo que debía priorizar la recuperación de su arma. Sin embargo, Shakl ignoró la advertencia. Mientras su enemigo intentaba seguir la recomendación de su sistema y liberar sus manos para disparar, Shakl arremetió contra él con una serie de cabezazos. Aunque la energía del impacto era absorbida en gran parte por las armaduras, su objetivo no era romper la protección, sino arrancarle el casco. Tras varios golpes brutales, Shakl logró su cometido. Sin la protección de su casco, el enemigo quedó vulnerable, y con 2 cabezazos más, Shakl le destrozó el cráneo.
Luego, le arrancó la cabeza por completo, extrayendo al parásito que le otorgaba su fuerza y despedazándolo con sus manos. Shackle arrojó los restos al campo de batalla, rodó para recuperar su arma y se lanzó contra su siguiente adversario. Esta vez, el guerrero Kure no reaccionó a tiempo. Su escudo de energía fue anulado, y el disparo corrosivo del rifle de plasma de Shackle le abrió un enorme agujero en el pecho, derribándolo al suelo. Shackle intentó atomizar el cuerpo para impedir su resurrección, pero otro guerrero Kure lo embistió con gran fuerza. Ambos rodaron por el suelo, llevándose consigo a un par de Halfa que combatían cerca. Shackle debía admitir que había sido imprudente. Había subestimado al enemigo, confiando en que tendría el tiempo suficiente para desintegrar el cadáver de su oponente y evitar que fuera resucitado en un sarcófago, o lo que fuera que usaran estos guerreros Kure. Desde ese momento, Shackle ordenó a sus tropas priorizar el ataque contra cualquier guerrero Kure que intentara atomizar a un Halfa caído. Un cuerpo desintegrado no podía ser recuperado. Mientras rodaba en el suelo, Shackle logró imponerse nuevamente y derrotar a su oponente. Se percató de que estos guerreros dependían demasiado de sus sistemas de combate y tácticas automatizadas. Sin embargo, estos sistemas tenían un defecto fatal. Carecían de imaginación. Solo podían ejecutar estrategias preestablecidas y tardaban en ajustarse a nuevos estilos de combate. Esa dependencia reducía su eficacia en la batalla. Shackle sintió cierta decepción ante este descubrimiento. Sin embargo, entre enfrentar a simples esclavos involuntaria a estos guerreros que obligaban a los Halfa a dar lo mejor de sí, no había duda de cuál era la batalla más digna. Después de años de servicio a su dios, Shackle finalmente podía demostrar su verdadero valor en un campo de batalla legítimo. Tras levantarse, Shackle retrocedió en la línea de combate para dar órdenes y reforzar posiciones. Alzó la vista hacia el cielo y observó cómo su flota de planeadores de la muerte y bombarderos Alkesh dominaba la batalla aérea contra las naves Goa'uld. No obstante, algo había cambiado. De alguna manera, los Goa'uld habían mejorado sus sistemas de armas, aunque sus planeadores de la muerte seguían sin escudos, lo que, junto con el uso de misiles, les daba a los Halfa una clara ventaja. Gracias a ello, sus tropas avanzaban sin preocuparse por un bombardeo aéreo enemigo. Desde su posición, 3 filas detrás de la línea de combate, Shackle aprovechó para disparar su rifle de plasma contra el cadáver de un guerrero Kuya, asegurándose de que quedara completamente atomizado. El campo de batalla se extendía por un terreno montañoso, previamente bombardeado por los Alkesh hasta quedar aplanado, con algunos picos y cráteres dispersos. La batalla abarcaba unos 5 kilómetros, y aunque los Halfa tenían una inferioridad numérica temporal, su ofensiva no se detenía. La desventaja numérica se debía a que el enemigo controlaba el portal del planeta, permitiéndoles traer refuerzos al instante. La razón por la que Shackle y su ejército habían comenzado con ventaja era clara. La flota de Alkesh y planeadores de la muerte, además del impacto devastador del enviado en el campo de batalla. En medio de miles de guerreros el enviado combatía sin tregua, disparando haces de energía que partían montañas y vaporizaban todo a su paso. Gracias a este dios de la guerra, los guerreros Kure perdían terreno rápidamente, y el avance Halfa parecía imparable, a pesar de que el enemigo aún poseía el control del portal. ¡Por Kor!, gritó Shackle con fervor, avanzando nuevamente a la línea de batalla mientras su rugido se propagaba como una ola entre sus tropas. Anubis observaba el campo de batalla planetario desde su acorazado, que se enfrentaba simultáneamente a 2 cruceros enemigos que parecían ser bionaves. Él mismo dirigía su flota, pues Morrigan y sus Halfa habían demostrado ser inútiles. Para compensar la situación, Anubis había transportado guerreros Kure a bordo de sus naves, utilizándolos como sistemas de armas vivientes. No era tan eficiente como una mejora integrada directamente en las naves, pero la superioridad numérica inclinaba la balanza a su favor. Ahora la batalla espacial en la órbita del planeta se mantenía equilibrada. El acorazado de Anubis resistía bien el combate contra las naves crucero enemigas. Sin embargo, para su decepción, estas no estaban siendo piloteadas directamente por Kor, sino por una extensión de de la misma manera en que Anubis, en ese momento, tampoco se expondría directamente al fuego enemigo a menos que fuera estrictamente necesario. Mi señor, las tropas en la superficie están sufriendo pérdidas terribles, y el enemigo avanza tan rápido que no podemos recuperar los cadáveres para reanimar a los guerreros Kure, informó Morrigan con preocupación. Morrigan supervisaba la batalla en tierra, pero su desempeño estaba resultando completamente inútil.
Primero, sus Jalfa no eran de confianza, y Anubis no pondría su tecnología en sus manos, por lo que su flota no podía ser mejorada con un sistema de armas integrado, colocándolos en desventaja. En combate, sus Jalfa eran débiles y los guerreros enemigos los ignoraban como si fueran meras hormigas, sin importar su número. Si no fuera por la gran cantidad de territorios y recursos que Anubis obtenía gracias a su alianza con algunos señores del sistema como Morrigan, los cuales le permitían enfrentar a Kor en igualdad de condiciones, ya habría roto esa alianza. Otra opción era eliminar a Morrigan, pero hacerlo en medio de la guerra significaría perder el control sobre sus territorios, lo que resultaría en un desastre estratégico. Frente a Anubis, quien permanecía sentado en su trono en el puente de su acorazado, se proyectó un holograma del campo de batalla en tierra. En él, se veía claramente la devastación causada por la manifestación de Kor entre sus guerreros Kuri. Una vez más, los sensores registraban los datos de sus escudos y su firma energética, y los resultados eran abrumadores. No existía la más mínima posibilidad de que las fuerzas terrestres pudieran siquiera herirlo. Su avance solo era frenado por su propio tamaño y por la cantidad de miles de guerreros Kuri que lo enfrentaban al mismo tiempo. Los cálculos energéticos confirmaban que, para debilitar sus escudos, sería necesario un bombardeo orbital. Neutralizarlo era como tratar de derribar una nave nodriza. Tranquilízate, mis guerreros Kuri se encargarán de él, dijo Anubis, mientras desplegaba nuevas armas a través del Chapari. Solo observa, la fuerza bruta no siempre es la respuesta, agregó, mientras nuevas unidades entraban en combate. Esta vez, los guerreros Kuri que emergían del portal portaban rifles de ondas y avanzaban rápidamente hacia su objetivo. Anubis había previsto esta situación desde el principio, pero desarrollar un arma como contramedida había requerido tiempo. 100 guerreros Kuri armados con rifles de ondas llegaron a la ubicación del enemigo apenas un par de minutos después de atravesar el Chapay y abrieron fuego en sincronía. Más de 100 impactos golpearon el cuerpo de la manifestación de Kor, logrando abrir una decena de agujeros en su estructura, revelando una sustancia negra en su interior y arrancándole un grito de dolor. Sin embargo, en apenas un segundo, las heridas se regeneraron por completo y los disparos siguientes resultaron ineficaces. El ser dejó escapar una carcajada. Parecía sorprendido de que los guerreros Kuri hubieran logrado dañarlo, pero su reacción fue inmediata. Alzó una mano y desató un rayo de energía que fulminó a la mitad de los soldados Kuri que lo atacaban. No los eliminó a todos porque Anubis había ordenado que se dispersaran y lo rodearan. Anubis sonrió. Esta capacidad de adaptación no tenía nada que ver con los replicadores insectoides. Esto era la diferencia entre la inteligencia y la imaginación, y un simple programa informático. Sin embargo, el hecho de que esta entidad pudiera ajustar su resistencia a la frecuencia de las armas incluso mientras le disparaban no significaba que fuera invencible. 1000 guerreros Kuri adicionales ya estaban cruzando el portal, mientras el sistema de armas de Anubis preparaba una variante mejorada de las ondas, lista para volver a disparar. Esta vez, el daño infligido fue considerable, pero también lo fue la velocidad de la represalia. Anubis sonrió nuevamente. El impacto del enemigo había sido reducido de manera significativa, y si no se retiraba, pronto no le quedaría más camino que la muerte. Por más formidable que fuera su poder, toda tecnología tenía un punto débil. Solo Anubis era inmortal y eterno. Los guerreros Kuri tampoco temían a la muerte, y no había forma de intimidarlos. Anubis admitía que sus tropas estaban siendo superadas por los Jalfa de Kor en combate terrestre. Era evidente que un sistema de combate automatizado no podía superar a un guerrero consciente, bien entrenado y con iniciativa propia. Pero esa ventaja era superficial. Los guerreros Kuri podían producirse en masa, mientras que los Jalfa no. Desde el punto de vista de Anubis, esto hacía a sus guerreros muy superiores. Además, los Kuri eran absolutamente leales a él, mientras que los Jalfa eran traidores en potencia. Anubis jamás les confiaría su tecnología. Para él, solo eran un estorbo del que se desharía una vez terminara la guerra. Los guerreros Kuri podían tener una pequeña desventaja en combate frente a los Jalfa de Kor, pero día tras día, con el uso de solo uno de ellos, Anubis eliminaba a los Goa'uld menores por toda la galaxia, robando sus naves y recursos para sumarlos a su flota. Esto le otorgaba una ventaja numérica sobre Kor, una ventaja que solo aumentaría hasta la inevitable derrota de su enemigo. Una vez que Kor cayera y los señores del sistema que se oponían a su supremacía fueran eliminados, el dominio de Anubis sería absoluto.
Estos señores eran Cronos, Yu, Svarog y Moloch, los más antiguos y también los más necios y... Anubis volvió a observar el holograma del campo de batalla. La extensión de Kor no parecía dispuesta a retirarse, a pesar de los graves daños que estaba sufriendo a causa de las armas antirreplicantes de los guerreros Kure que lo enfrentaban. El cuerpo de esta extensión había perdido la mitad de su carga de nanitos, revelando debajo una sustancia orgánica que parecía cumplir la función de sistema nervioso y esqueleto. En su pecho se hacía visible una fuente de energía, junto con una caja de aspecto extraño, posiblemente un almacén de materia convertida en energía, lo que explicaba la velocidad con la que su cuerpo se regeneraba. Interesante, parece dispuesto a apostar su vida, murmuró Anubis. Si su enemigo no se retiraba pronto, llegaría un punto en el que ya no podría configurar un sistema de teletransportación. Eso significaba que esta extensión de Kor creía poder superar la capacidad adaptativa de Anubis antes de que sus guerreros Kure lograran matarlo y... Los cruceros enemigos con los que luchaba el acorazado de Anubis comenzaron a retirarse hacia la órbita del planeta. Anubis comprendió de inmediato que planeaban rescatar la extensión de Kor del campo de batalla. Sonrió. Un acto de arrogancia y pensaban que él permitiría algo así. Los cruceros de batalla y el acorazado de Anubis se abrieron paso en medio de la batalla orbital. Cada bando utilizaba su tecnología más avanzada, y se necesitaría la flota completa del enemigo para representar una amenaza real. Mientras tanto, los haces de partículas intercambiados entre las naves arrasaban con todo a su paso, perforando cualquier nave menor que se interpusiera, como si ni siquiera estuviera allí. Anubis ordenó abrir fuego sin reservas. También la flota enemiga maniobraba para permitir que sus cruceros avanzaran, mientras su acorazado concentraba todos sus cañones de partículas en ambos cruceros de rescate, obligándolos a maniobrar y mantener sus defensas al máximo. Cualquier intento de rescate terminaría con sus escudos superados y daños catastróficos. Anubis observaba expectante. Aunque centraba toda su atención en los dos cruceros, estos continuaban con su plan. Se posicionaban y fortalecían sus escudos al máximo, generando una señal de interferencia para ejecutar un teletransporte forzado. Anubis estaba seguro de que podría destruir al menos uno de ellos si se detenían el tiempo suficiente para que pudiera concentrar su fuego. La ventaja de los cruceros sobre su acorazado era su velocidad. Si se mantenían estáticos demasiado tiempo, y él lograba dirigir sus ataques a un solo punto, serían aniquilados. Anubis vio cómo el primer crucero tomaba posición para realizar el transporte forzado, mientras el segundo lo cubría. Era su oportunidad de destruirlo. Morrigan, contempla el poder de un verdadero dios. Sentenció Anubis. Y 01 se carcajeaba mientras movía a varias veces la velocidad del sonido en el campo de batalla. Rodeado por miles de enemigos, calculaba el impacto de las armas de ondas sobre su cuerpo a la velocidad de la luz para minimizar sus efectos. Al mismo tiempo, ejecutaba un proyector de escudo externo diseñado para anularlas por completo. El objetivo era claro: resistir hasta quebrar la estrategia del enemigo. Si lograba destrozar su plan, la moral enemiga colapsaría y la batalla terminaría en su favor. Fuera quien fuera el que dirigía las fuerzas contrarias, 01 estaba decidido a demostrarle que no era más que una hormiga insignificante ante él, el replicador supremo. Pero entonces, un haz de teletransporte cayó sobre 01. El impacto interrumpió sus contramedidas. Fue como recibir una bofetada. 01 parpadeó. De repente, ya no estaba en el campo de batalla. Se vio a sí mismo sentado en el puente del Supremo. El cuerpo de 01 replicó todos los nanitos que le faltaban en un segundo, mientras que en un milisegundo procesaba lo que había sucedido. Frente a él, apareció un holograma de 00, quien estaba sentada en su propio puente. 01 le había dicho que no necesitaba ayuda y que podía arreglárselas solo, pero ella lo había sacado a la fuerza del campo de batalla. ¿Qué sucede? ¿Por qué tanta emoción? Aunque te hayan sucedido cosas buenas, todo en exceso es dañino, y esto solo es una escaramuza inicial, dijo 00 con calma. 01 pudo ver que la nave de 00, Amaterasu, había sufrido daños graves en un ala. Ella se había interpuesto entre la Supremo y la nave de Anubis para permitir el transporte de 01. Lo que realmente sorprendió a 01 fue que, según sus cálculos, el escudo de 00 no era lo suficientemente fuerte como para lograr tal hazaña. Su nave debió haber sido destruida.
Sin embargo, 00 había utilizado un escudo doble, expandiendo el escudo de la Supremo y superponiéndolo sobre sus propios escudos de energía, desviando lo que habría sido un impacto mortal y absorbiendo el resto con su propia defensa. 01 estaba impresionado. Si bien la tecnología de distorsión espacial era extremadamente versátil, manipularla de esa manera en combate no solo era complejo, sino que requería una aplicación completamente nueva de la tecnología. 00 la había desarrollado en cuestión de minutos. Tai, tienes razón, dijo 01, parpadeando. A pesar de que el plan había funcionado, había sido extremadamente arriesgado. Si algo le sucedía a 00 debido a su intervención, el Ser Supremo le pediría cuentas. 00 no solo había arriesgado su propia vida, sino también la de 01 con esta maniobra. Por su propio bienestar, 01 decidió que en el futuro sería mejor seguir los planes de 00. Aunque él confiaba plenamente en sus propias habilidades y seguía creyendo que podía superar a su enemigo, su confianza en 00 a pesar de considerarla la más capaz entre sus iguales no era suficiente como para arriesgarse a otra situación como esta una segunda vez. Bien, ahora debemos retroceder un poco hasta que mi nave se recupere, dijo 00. 01 asintió. Eso significaba que su rápido avance ya no era posible y, en ese momento, una comunicación fue transmitida a sus naves desde el enemigo, interrumpiendo los pensamientos de 01, que maniobraba su nave para retroceder. Junto al holograma de 00 apareció una nueva imagen. El holograma de Anubis, sentado en un trono Goa'uld. Interesante forma de usar la tecnología de distorsión espacial y puede que la agregue a mi propia nave, dijo Anubis. Su figura espectral, cubierta por una gruesa túnica con capucha moteada de dorado, se veía imponente, casi como un fantasma oscuro. 01 le miró con frialdad. Si quería intentarlo, que lo hiciera. Sería interesante ver si era capaz de integrar un escudo doble en su nave, considerando que la eficacia de los escudos estaba directamente relacionada con la fuente de energía y la cantidad de generadores. Interesante, pero ¿no haría eso que tus escudos tuvieran la mitad de su eficiencia? Y considerando que usas un sistema doble, quizás la efectividad sería aún menor. Preguntó 00, mientras su nave también maniobraba, aprovechando su velocidad para ganar distancia de la nave enemiga. Quizás, admitió Anubis. Pero los límites de las criaturas que habitan el plano mortal no me afectan, y mis sentidos están más allá de eso. Gracias a esto, veo que ustedes no son parte directa de Core. Diría que son más como clones. 00 cortó la comunicación de inmediato. Este no es el Anubis que buscamos. Su presencia psíquica es demasiado débil, afirmó 00. 01 asintió en señal de acuerdo y envió un informe codificado al Ser Supremo. Este es el final del capítulo. Si les gustó, denle like, compartan y no olviden suscribirse, eso me anima a seguir subiendo vídeos.